Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este programa Pedro Beltrán Informa, en el que, como saben, hablamos de actualidad nacional e internacional según toca cada semana. Hay una cuestión que mantiene en vilo a la comunidad internacional, como es la crisis en Venezuela. Desde la autoproclamación de Guaidó como presidente y el posterior apoyo de diferentes naciones a esta iniciativa, la comunidad internacional está más revuelta que nunca. Hay divisiones en algunos casos y, sobre todo, quienes más preocupados están, lógicamente, son los ciudadanos venezolanos que llevan muchos meses con una situación muy precaria, con una opresión muy importante por parte del gobierno de Nicolás Maduro, que mientras que Guaidó tiene a la mayoría del pueblo a su favor, pues Maduro mantiene a la mayoría del ejército a la suya. Así que no es de extrañar que esta cuestión preocupe. Hoy vamos a tratar de desentrañar todos los detalles que están rodeando a esta crisis de Venezuela. Lo vamos a hacer, como siempre, con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, ¿Cómo estás? Noches. Bueno, pues prometimos a los telespectadores que hablaríamos de Venezuela. Esta semana por fin lo vamos a hacer y a mí me gustaría que comenzásemos, Pedro, haciendo un retrato, una foto fija de cuál es la situación en estos momentos en Venezuela y, sobre todo, qué ha llevado a Venezuela y a los venezolanos a lo que están viviendo en estos días. Lo que ha llevado a Venezuela y a los venezolanos a lo que están viviendo estos días es una dictadura desastrosa. Alfonso Guerra, que a mí me gusta mucho, por eso le cité la semana pasada y le vuelvo a citar porque me cae muy bien y es muy didáctico en sus opiniones, dijo una frase que se le ha criticado muchísimo y él comentó que Venezuela es una dictadura, pero hay dictaduras que funcionan en cuanto a los servicios, es su frase. Sin embargo, Venezuela es un completo desastre y es una dictadura que no sirve para nada. Se le ha criticado porque parecía que estuviera elogiando otras dictaduras. No es así, pero en el mundo hay muchas dictaduras y no hablamos de ellas. ¿Por qué hablamos de Venezuela? Porque realmente sí que es un completo desastre y es increíble cómo ha podido hundirse tanto este país. Venezuela era, hace unos años, solo el país más rico de América Latina. Venezuela es el país con mayores reservas petrolíferas del mundo entero. Es un productor de petróleo importantísimo. ¿Cómo es posible que con estos datos se hunda tanto el país? Y tiene un nombre muy claro que se llama Maduro. Chávez es el que instaura la revolución bolivariana y ahí se inicia el principio del desastre, pero los primeros años de Chávez no fueron tan malos y se está viviendo un poco de ese recuerdo porque Maduro es el sucesor de Chávez después de la muerte de Chávez y ha hecho una política completamente desastrosa y no tanto para lucrarse, que sin duda se habrán lucrado también él y su familia, pero no es que haya habido un expolio total al tesoro del país y que por eso se haya producido la crisis, porque evidentemente estaríamos hablando entonces de unas cifras completamente desmesuradas. No es eso, es simplemente ineficacia, mala administración y es algo de lo que padecen muchos países de América Latina. Y en cuanto a la situación actual, Maduro ganó unas elecciones presidenciales, pero unas elecciones presidenciales en las que no se presentó por falta de garantías ningún candidato de la oposición. Las ganó con el 67% de los votos, curiosamente los mismos votos que obtuvo Pinochet en otras elecciones en una dictadura de un signo diferente, y también, sin embargo, por debajo de los resultados habituales de Franco, que estaban en torno al 95% cuando convocó un referéndum sobre su continuidad. Y por otra parte tenemos una asamblea legislativa, que es la que preside Juan Guaidó, en la que hubo unas elecciones en Venezuela, las ganó la oposición y automáticamente la decisión de Maduro no fue ya no disolver esta asamblea, que hubiera sido muy fuerte, sino hacer otra. Es como si ha ganado las elecciones un partido y tú dices, bueno, como no me gusta el resultado, pues ahora yo hago otra. Y muchos se preguntarán, ¿y cómo es que se sostiene Maduro y demás? Bueno, se sostiene por las ayudas sociales
a mucha gente de bajos recursos. Claro que el dinero se va terminando y esas ayudas, por tanto, se van terminando. Y sobre una cuestión que no he oído comentada en los medios de comunicación, que es que el control del petróleo lo tiene el ejército. La industria del petróleo la administra el ejército, por sorprendente. Claro, esto es un factor, sorprendente que parezca, pero esto es un factor esencial aquí, porque ¿quién manda en un país? Si tú tienes el ejército, controlas muchísimo, y es la base de que no haya triunfado Juan Guaidó ahora, porque Maduro mantiene el apoyo del ejército, y es la base también de que en el ejército no haya habido apenas escisiones, no hay nadie que se haya ido, ninguna voz. ¿Por qué? Porque tienen un super negocio montado los jefes allí con una cantidad de dinero enorme, los jefes del ejército, y no les interesa, porque saben que si llega un régimen democrático, normal, ordenado, pues el ejército tendrá otras funciones que no serán las de administrar el petróleo del país, y todo ese dinero que se están llevando los jefes del ejército pues se ha terminado. Claro. Y por eso se está manteniendo Maduro, y luego por otra cosa que tampoco se comenta mucho, que es que está apoyado por algunos países, pero no por cualquiera. Está apoyado por Rusia y está apoyado por China. Y esos dos países son 2 de los 5 que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en cuanto al núcleo duro que tiene derecho de veto. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está integrado por 16 países, pero 5 tienen derecho de veto sobre cualquier decisión. Y claro, Rusia y China no van a apoyar ninguna decisión que vaya en contra de Maduro, que es también la esencia de lo que está pasando aquí. No hay unanimidad en la comunidad internacional. Desde el momento en que si consideramos que los países más importantes del mundo pueden ser Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia y China, 4 potencias, pues estaríamos 2 contra 2. Ni siquiera dentro de la Unión Europea estamos unidos en el tema. Hay países que siguen apoyando a Maduro, como por ejemplo Grecia. Incluso Italia no se ha pronunciado en contra. En Italia es un caso además súper curioso, porque en Italia gobierna una coalición entre el movimiento 5 estrellas y la extrema derecha. El movimiento 5 estrellas es parecido a Podemos. Es como si fuera una coalición, para los telespectadores lo puedan entender, como si en España gobernara Podemos y Vox en el gobierno. Explosivo. Evidentemente, Vox, en este caso la extrema derecha italiana, está en contra de Maduro, pero el movimiento 5 estrellas está a favor, y como integran el gobierno, pues Italia no va en contra de Maduro. Austria tampoco se ha pronunciado en contra de Maduro, curiosamente, a pesar de que ahí la extrema derecha forma parte del gobierno. Claro. Y claro, no hay unanimidad en contra. Si tuvieras a toda la comunidad internacional, sería otra cuestión completamente distinta. También otro más, por ejemplo, Turquía, que también tiene relevancia, se ha pronunciado a favor de Maduro. Y Rusia no solo es que se pronuncie, es que ha inyectado una cantidad de dinero enorme en Venezuela. Y no les interesa de ninguna manera que caiga, porque ponen en duda de que el nuevo gobierno vaya a atender los compromisos contraídos por Maduro con Rusia, que tiene una deuda importante y se ha metido mucho en la industria del petróleo. A los chinos tampoco les interesa de ninguna manera que caiga Maduro. China no es un ejemplo en cualquier caso de democracia. Con lo cual esta caída tampoco es tan sencilla y tan clara. Estados Unidos, por mucho que lance sus bravuconadas Trump en Twitter, no va a iniciar una guerra. ¿Cómo va a iniciar una guerra Estados Unidos? Claro. Podría iniciar una guerra, estamos en las mismas si hubiera un consenso de la comunidad internacional, pero no puede iniciar una guerra en contra de Naciones Unidas con 2 países que le estarían vetando y 2 países que estarían en contra y que además tienen intereses económicos en ese país. Claro. Por eso no es tan sencillo de resolver el tema. Y luego, eso sí, Trump pues lanza sus historias. Trump es un presidente que ha demostrado que lo único que hace es lanzar bobadas exageradas en Twitter, pero luego no las lleva a término, y en este caso desde luego no lo va a llevar. Hay una cuestión que es la que más preocupa, y es hasta cuándo van a poder aguantar los venezolanos con esa situación que viven, porque es una situación realmente extrema y dramática en un país que es un país rico, que siempre lo ha sido, y que en estos momentos pues está bloqueada la entrada de medicinas, hay muchas personas que están enfermas y no pueden acceder a los medicamentos que necesitan y que están muriendo.
Esto es algo que tampoco se comenta lo suficiente, creo, porque yo creo que en este sentido deberían actuar los mecanismos de protección que hay habilitados para proteger a esta gente. Hablamos de alimentos básicos, es decir, Venezuela está en un estado de desabastecimiento que está causando graves problemas a la población. Incluso se está cobrando vidas. ¿Hasta cuándo van a poder aguantar los venezolanos así? ¿Qué va a tener que ocurrir en Venezuela para que la situación se normalice? ¿Qué probabilidades tiene Guaidó de acabar siendo un presidente real de la nación con competencias reales? Bueno, presidente con competencias reales debería ser también elegido, porque realmente no ha sido elegido presidente por el pueblo, cuando dice autoproclamado. Y sí que será la gente la que tenga que acabar echando a Maduro, como en cualquier revolución. Las revoluciones también se pueden hacer en contra del ejército, pero la situación realmente es muy compleja y es una lástima que se haya llegado a esto. La herencia que los españoles dejamos en América Latina en cuanto a división no puede ser más nefasta, porque es una verdadera tragedia que todos estos países no hubieran podido estar unidos en lugar de convertirse en divisiones fragmentarias de antiguas provincias españolas. La misma división que hay en América Central, con 6 pequeños países ahí. No, todos los países tienen un idioma común. La cultura, desde luego, tampoco es tan diferente entre unos y otros, aunque hay algunos con una población inca como Perú o Bolivia mucho más importante. La cultura no es tan diferente como que no hubiera justificado la existencia de un solo país. Los portugueses en Brasil dejaron un solo país de habla portuguesa que cubre, bueno, pues casi la mitad del territorio del continente. Y aquí hay una división de países enorme que iba en contra del proyecto precisamente de Simón Bolívar, de una unión entre distintos países. Los intereses locales, y en el caso de Venezuela tenemos otra vez más el ejemplo de intereses caudillistas locales, intereses de unas clases económicas dominantes en un país, han llevado a esta subdivisión que es malísima. Mira, si en Europa estamos haciendo el máximo por agruparnos, tenemos muchas políticas comunes, una moneda común, ¿por qué no la podrían tener allí también perfectamente y por qué no podrían unirse? Claro. Qué mala administración han tenido muchos países. Argentina mismo, otro país con unos recursos naturales inmensos, un país que estaba en la 5ª posición mundial a nivel de riqueza, de PIB, y también un país que está en un estado de descomposición en muchas cosas. Y Venezuela sí es el caso más flagrante de un... Ahí lo más grave que tienen, que resulta difícil de concebir, es el tema de la inflación. Los precios se han incrementado más de 1.000.000%. Si una cosa vale un día 1 euro, es como si al día siguiente valiera 3 euros. No puedes controlar, el gobierno constantemente le quita ceros al bolívar para que pueda funcionar y luego otra vez lo tienen que volver a hacer. Es como, cuesta más el papel moneda que lo que representa en sí mismo, porque el papel moneda también hay que fabricar los papelitos que llevan los billetes y es un auténtico caos de cómo se puede descomponer un país con una dictadura nefasta y eso, mucha ineptitud. Yo creo que lo que hay muchas veces en América Latina es ineptitud, codicia de los poderes locales, estados demasiado pequeños en cuanto a términos de población y que no saben actuar unidos. Y esto es lo que está llevando pues, a una situación de completo desastre, que es la que tenemos particularmente en Venezuela. ¿Sí? ¿Qué te parece la actuación, cómo ves la actuación de España en todo este proceso? Es decir, esos 10 días que se dieron de plazo a Maduro para convocar elecciones, ese condicionamiento del apoyo de España al gobierno o a esa autoproclamación de Guaidó. ¿Cómo crees que ha actuado a nivel diplomático y de Estado el Estado español en toda esta crisis?
Yo veo normal que se le dieran 10 días. Se criticó muchísimo por Casado y Rivera, cómo se les ocurría dar 10 días a un dictador, ¿no? Es el que está controlando el poder en Venezuela en estos momentos, el que tiene el control del ejército, el que es presidente de Venezuela, y es normal que se le tiran 10 días. También es normal que el otro dijera, oye, a mí ultimátums no me da nadie, y yo no estoy dispuesto a convocar elecciones porque me hayáis dado un ultimátum. Pero me parece que mucho lo de la política del gobierno, y ya no se le ha vuelto a censurar más en este sentido, pero son palabras y ya está, porque al fin y al cabo España por sí sola tampoco puede hacer tanto. La Unión Europea, como comentábamos en el caso de Italia y algún otro más, no está actuando con unión. Es un problema que, bueno, les coge un poco lejos también, ¿no? A nosotros nos coge más cerca, no tanto en términos geográficos como sentimentalmente, por la cantidad de españoles que hay allí, por la cantidad de venezolanos que hay aquí. Y la Unión Europea no tiene mucho interés en actuar más. Estados Unidos es el que puede meter más presión y lo está haciendo, pero no va a llegar a medidas militares. Al final el que tiene que echar a Maduro es el pueblo. Y España sola no es una potencia a nivel mundial para nada. Claro. Pedro, decías que Estados Unidos no va a usar las armas en Venezuela. Se ha hablado de que todo esto pueda provocar una crisis internacional. ¿La ves posible o crees que es desmesurado hablar de crisis internacional con origen en Venezuela? Yo creo que es desmesurado hablar de una crisis internacional porque la crisis entiendo que lo planteas en términos de si hubiera una guerra, y creo que esto no tiene ningún sentido porque no se va a provocar una guerra. Por eso, por mucho que sea bestia Trump en palabras, de momento los hechos no han demostrado que haya sido bestia para nada. En su caso ha provocado una guerra comercial con China, que evidentemente es muy mala a efectos de los negocios a nivel mundial, pero no ha provocado una guerra de armas y de muertos. Se ha salido de la guerra de Siria y sí, lanza muchas barbaridades, pero nada más. No, Trump no va a ir a la guerra en Venezuela. No creo que sea tan estúpido, tan bestia o tan idiota. Y no lo hace porque no puede en contra de Rusia y de China. Se va a meter Estados Unidos con un país que está apoyado muy fuertemente, además, no apoyado de cualquier manera por Rusia y por China. Y no sé quién va a salir al final vencedor. Imagino que Maduro acabará cayendo por el peso de que la gente no podrá aguantar más y se acabará teniendo que ir. El embargo internacional de Estados Unidos sí que les hace daño, les hace más daño todavía a una economía ya maltrecha. Y no sirve lo típico de Cuba que decían tantos años, no, la culpa la tienen los Estados Unidos por el embargo. Ese discurso dentro del propio país no va a calar. Claro. Y bien, si en Cuba ya ha cambiado sustancialmente el régimen en muchas cosas, pues desde luego en Venezuela, que tiene una situación económica paradójicamente todavía peor que Cuba, cuando eran los venezolanos los que ayudaban a Cuba, que les enviaban petróleo gratis y demás, los cubanos les enviaban médicos, pues ahora nos encontramos con que la situación en Venezuela es muchísimo peor que la que tienen en Cuba, símbolo del perfecto desastre de cómo se puede hacer mal un gobierno y cómo se puede administrar mal la economía de un país. Y como una economía es un castillo de naipes que se empieza a disolver y vas hacia el desastre total y hacia la bancarrota total. Y en un momento dado sí, ahí no se podrá aguantar, pero no creo que vaya a haber una crisis internacional en este tema, porque las posiciones, siendo enfrentadas, no son tampoco intereses económicos o geoterritoriales tan básicos como puede existir en un conflicto como el que ha existido en Siria, y porque luego en un momento dado Trump opta por la política realista. Lo ha hecho en Siria, le acaba cediendo Rusia a los sirios. En estos momentos en Siria se puede hablar perfectamente del fin de la guerra y del triunfador es Bashar al-Assad con el apoyo de Rusia. Pues bueno, en Venezuela no creo que vaya a haber guerra sin más, pero a Trump tampoco le importa la presencia rusa allí, porque en definitiva Trump y Putin son amigos, aunque sean amigos a escondidas. Y Putin y los servicios secretos rusos hicieron mucho porque Trump ganara las elecciones americanas.
Otra de las opciones es que este conflicto o esta crisis en Venezuela se enquiste y todo siga igual. Sí, todo sigue igual, no, todo siga peor, porque por lo menos para los venezolanos o para los que se queden allí, sí que se puede enquistar y seguir peor. Y otra vez volvemos a lo mismo, sin unanimidad en la comunidad internacional, solo el pueblo de Venezuela va a poder sacar de allí a los suyos. Y tantos otros conflictos o dictaduras están enquistadas, como dices tú, y ya no se habla más de ellas. Porque dictaduras hay muchas en el mundo. ¿Y por qué nos estamos hablando de Venezuela particularmente? Bueno, pues hablamos de Venezuela porque nos es un país próximo y por eso, porque hay muchos españoles. Pero en otros sitios no se habla tanto de Venezuela como hablamos aquí. Sí. Bueno, también es cierto que hablamos de Venezuela porque esa dictadura está implicando una situación caótica para los venezolanos. Hay países en los que hay dictaduras. Nunca es buena una dictadura, nunca me oirás decir que una dictadura es una buena opción política, es la peor de todas, pero hay países a los que a la población no le está afectando de una forma tan directa la acción de esa dictadura. Bueno, algunos en África creo que están bastante peor que en Venezuela. Creo que hablamos más de Venezuela por eso, porque hay españoles allí, por el idioma común, porque los temas de América Latina siempre se tratan más en España, y porque es un país que tiene reservas petrolíferas y eso evidentemente siempre suscita mucho interés. Pero hay otras dictaduras con países arruinados o países en completa descomposición. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de Etiopía o de Somalia. Somalia es un país inexistente, sin gobierno, y de esos no se habla, o desde luego no se habla aquí. Con lo cual, pues, no pienso que el tema de Venezuela vaya a suscitar una crisis internacional y creo que acabará cayendo Maduro por agotamiento y porque no podrá soportar más en un momento dado la presión del pueblo, que cada vez se hará más grande. Esperemos que esa revolución de la que hablas, Pedro, no se cobre demasiadas vidas, porque ya lo está haciendo, y en el momento que se recrudezcan los hechos es muy probable que Maduro ponga resistencia con ese ejército que tiene a sus órdenes, y esto podría ser bastante sí, desastroso. El ejército ya ha repartido armas entre las milicias populares y demás, que evidentemente no son, como dice, para enfrentarse a los gringos, porque los gringos me parece que tienen armas mucho más sofisticadas, o será por ejército. Pero los gringos no están por intervenir, y si los gringos no están por intervenir, pues no creo que sea un conflicto armado, con algunas bajas ocasionales sí que se pueden producir, algunos atentados, pero Maduro tendrá que acabar cayendo en un momento dado porque no podrá soportar más. La población venezolana se está arruinando por meses, por días. La gente se va, y luego los rusos también se están cansando de tener que meter tanto dinero tirado a la basura, y estos están sobreviviendo. En definitiva, Venezuela está sobreviviendo hoy por el apoyo de Rusia. Si no fuera por ese apoyo económico, militar y además político, o sea, tiene todos los tipos de apoyos posibles. Y claro, hablando de dictaduras, pues Rusia es una semidictadura y China es una dictadura clara, una dictadura de partido único. Solo hay un partido, curiosamente se llama Partido Comunista, que aplica las políticas más capitalistas de cualquier país del mundo, pero se llama así, o se sigue llamando Partido Comunista. Y esos son los apoyos de Maduro, y mientras los tenga, pues aguantará un poco más. Bueno, pues otra cuestión que tenemos ahí en el tablero, y de la que sin duda seguiremos hablando en el futuro. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, Información TV, un placer. Nos vamos, les dejamos por esta semana. La próxima volvemos con más actualidad, con más Pedro Beltrán, aquí en este programa en el que, como saben, tratamos de arrojar un poquito de luz sobre cuestiones que están sobre la mesa. Nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.